Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Jiménez Rearte. Hoy voy a presentar mi trabajo final para optar al título de licenciado en biotecnología. Este trabajo se titula Obtención de luteína a partir de biomasa microalgal. Fue realizado en la Cátedra de Química Orgánica, Departamento de Ingeniería de Procesos y Gestión Industrial de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la UNT, bajo la dirección de la doctora María Laura Tereschuk. El 70% del planeta está cubierto por agua. Resulta de gran interés el estudio y explotación de organismos acuáticos, donde las microalgas representan un recurso natural prometedor. Las microalgas son microorganismos que aparecieron en la Tierra hace 3.000 millones de años. Bajo el término microalgas se engloban microorganismos procariotas y eucariotas que catalizan la fijación de dióxido de carbono y lo convierten en materia orgánica. Son conocidas por su plasticidad metabólica, pueden crecer de forma fotoautotrófica, heterotrófica, fotoheterotrófica y mixotrófica, presentan diferentes tipos de organización celular, se distribuyen en diferentes hábitats, tanto terrestres como acuáticos, y tienen una gran capacidad de adaptación frente a diferentes condiciones ambientales. Son responsables de al menos la mitad del mantenimiento de la vida en el planeta, debido a la generación de oxígeno y como productoras primarias en la cadena trófica. Como organismos fotosintéticos, son una fuente de pigmentos naturales. Estos pigmentos se encuentran en una determinada concentración, pero bajo ciertas condiciones fisiológicas pueden aumentarlos considerablemente. Si hablamos del potencial biotecnológico de las microalgas, el cultivo resulta una de las formas de aprovechamiento de luz solar y dióxido de carbono atmosférico mediante la fotosíntesis. Es decir, aprovechan una fuente de energía natural, abundante, económica y al mismo tiempo absorben gases responsables del efecto invernadero. Por su gran diversidad y adaptación evolutiva, representan un recurso biológico prometedor para el suministro de alimentos, nutracéuticos, biocombustibles limpios, sostenibles e inagotables. Son una poderosa herramienta para aplicaciones ambientales empleadas para el tratamiento de efluentes y detoxificación de aguas. Constituyen una fuente limpia y renovable de energía. El cultivo de estos microorganismos genera altos rendimientos y necesitan una menor cantidad de recursos en comparación con las plantas terrestres. Su cultivo puede escalarse a diferentes niveles de operación, en zonas no aptas para cultivo, con agua no apta para consumo, por lo tanto no compiten con cultivos de alimentos y pueden obtenerse cosechas diarias. Se cree que en los cuerpos de agua existen más de 60.000 especies diferentes de microalgas con diferentes composiciones y propiedades bioquímicas. Por lo tanto, son considerados como recursos prácticamente inexplorados y un gran abanico de potenciales aplicaciones para diversos sectores. Las especies del género Cenedesmus son dominantes en cuerpos de agua dulce. Presentan una morfología ovoide, fusiforme, alargada, en forma de S o en forma de luna. Su tamaño está comprendido entre los 13 y 22 micrómetros de longitud y 3 y 7 micrómetros de diámetro. Pueden encontrarse libres o agrupadas formando cenobios de hasta 32 células. Dependiendo de las condiciones y la edad del cultivo, pueden presentar también cambios en su morfología para poder adaptarse a estas nuevas condiciones. De acuerdo a la base de datos Algae Base, la especie de interés en este estudio tiene la siguiente clasificación. Pertenece al dominio Eucariota, reino Plantae, filo Chlorophyta, clase Chlorophyceae, familia Cenedesmaceae, género Cenedesmus y especie Acutus. El género Cenedesmus también es conocido como un bioindicador de cambios físicos y químicos en el ambiente, empleado para la detección de nutrientes y sustancias tóxicas de los aportes antropogénicos a los sistemas acuáticos. Por lo tanto, entre las principales aplicaciones se encuentra el tratamiento de aguas, remoción de metales pesados, nitratos, fosfatos y la producción de carotenoides, particularmente luteína, que es el pigmento de interés en este estudio. Hablando de los carotenoides, estos son pigmentos fotosintéticos ubicuos en la naturaleza,
responsables del color de las flores, los frutos, estructuras biológicas, y también son considerados como compuestos esenciales debido a las funciones que llevan a cabo en relación con la fotosíntesis, como la captación de luz, la fotoprotección, la disipación de excesos de energía y la desactivación de especies reactivas del oxígeno. Todas estas funciones se deben a sus propiedades físico-químicas y a su vez son consecuencia de su estructura química. Los carotenoides presentan actividad antioxidantes, por lo tanto, son considerados benéficos frente a diferentes enfermedades, tanto cardíacas, oculares, hepáticas, diferentes tipos de cáncer. Presentan un espectro de absorción entre los 400 y 500 nanómetros, observándose como 3 máximos de absorción. De las diferentes longitudes de onda del espectro visible, la más dañina es la que corresponde al color azul. Los carotenoides, como la luteína, tienen un espectro de absorción que coinciden con esa región de luz azul y pueden actuar como filtros, absorbiendo ese exceso de energía y evitando el daño causado por fotooxidación. Hablando un poco de la estructura de los carotenoides, estos son tetraterpenoides, están compuestos por 40 átomos de carbono, pueden presentar estructuras cíclicas o acíclicas, y una de las características más llamativas de su estructura es el sistema de doble enlace conjugado. El mismo es responsable de su espectro de absorción, de su reactividad, forma, localización en estructuras subcelulares y del papel que desempeñan en procesos de transferencia de energía. En la naturaleza, los carotenoides pueden clasificarse en dos grupos. Carotenos, que son hidrocarburos lineales, que pueden ciclarse en uno o en ambos extremos de su molécula, cuyo principal representante es el beta-caroteno. Y las antófilas, que son derivados oxigenados de los carotenos, cuyo principal representante es la luteína. La luteína, el pigmento de interés en este estudio, es una xantófila con fórmula molecular carbono 40, hidrógeno 56, oxígeno 2. Tiene múltiples aplicaciones en animales, en industria de los alimentos, farmacéutica, de la cosmética y de la industria textil. Es empleado como aditivo para aportar sabor y color a los alimentos, también para pigmentar plumas, pieles, huevos en aves de corral y también es utilizado en acuicultura. Es de uso terapéutico debido a sus propiedades antioxidantes y también es denominado pigmento macular debido a que se encuentra en una mayor concentración en la mácula del ojo, donde actúa como filtro, absorbiendo excesos de energía y es empleado para prevenir la degeneración macular asociada a la edad, que es una de las formas que es una de las causas de ceguera más frecuentes. La fuente comercial de luteína es la planta Tagetes erecta, también conocida como marigold o virreina africana, y si bien su producción es viable, depende de las condiciones climáticas, de la superficie de siembra, de la mano de obra y costos del proceso. Además, solamente se utiliza la inflorescencia de la planta. Es por eso que surge el interés en estudiar otras fuentes alternativas que sean competitivas y que produzcan el pigmento. Efecto de la luz. Las microalgas, como organismos fotosintéticos, necesitan de la luz para realizar sus procesos metabólicos. En el diseño de bioreactores, de fotobioreactores y en procesos de base fotosintética, es interesante conocer fenómenos asociados con las diferentes intensidades de luz, longitudes de onda y tiempos de exposición a la luz que causan limitación, saturación, fotoinhibición y fotooxidación en las células. Y estos son parámetros característicos de cada microalga. Y cualquier modificación en ellos puede llevar a un cambio en la síntesis de compuestos bioactivos o en el desarrollo de su biomasa. Estudios han confirmado que la exposición lumínica con luz artificial y continua sobre cultivos microalgales mejoraron la producción de pigmentos y de la concentración de biomasa. En base a lo anteriormente expuesto, se plantea para este trabajo la siguiente hipótesis. Microalgas de la especie Cnidesmus acutus, cultivadas bajo condiciones de estrés lumínico, tienen la capacidad de acumular una mayor cantidad de pigmentos de interés, como la luteína. El objetivo general, obtener y evaluar el rendimiento de producción de luteína
a partir de la biomasa de Cnidesmus acutus, cultivada a escala de laboratorio, utilizando para su extracción métodos convencionales y tecnologías limpias. Como objetivos específicos, realizar el cultivo a escala de laboratorio de la microalga Cnidesmus acutus en medio Volz basal medium o medio BBM, en condiciones de fotoperíodo, 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad y bajo estrés lumínico con 24 horas de luz. Realizar la extracción de pigmentos mediante método convencional con solventes y ultrasonido y detectar la actividad antioxidante de los extractos obtenidos a partir de la biomasa microalgal para proyectar su uso industrial. Materiales y métodos. Como muestra, se empleó la cepa de microalgas Cnidesmus acutus, obtenida a partir de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Como medio de cultivo se empleó el medio mineral, Volz basal medium, y se ajustó el pH en un valor de 7. El tipo de cultivo fue un cultivo en batch con aireación mecánica y sistemas de iluminación diferentes. Condiciones de cultivo. Los sistemas de iluminación estaban formados por lámparas LED de color blanco, que en el caso del fotoperíodo las lámparas estaban conectadas a un temporizador para ajustar el encendido y el apagado cada 12 horas. El aire estuvo suministrado por una bomba aireadora a través de una manguera cristal, la cual tenía incorporado un filtro para suministrar aire estéril al cultivo. En el extremo de la manguera, en contacto con el cultivo, se incorporó una piedra difusora para aumentar el número de burbujas y turbulencia en el seno del líquido y así obtener un cultivo homogéneo en donde las microalgas estuvieran en contacto con los nutrientes y fundamentalmente con la luz. Se trabajó también a una temperatura media de 26 grados. Antes de seguir con el esquema de trabajo y el cultivo de la muestra, es importante mencionar esto porque en el momento de reactivar la muestra nos encontramos con un consorcio microalgas bacterias. Es por esto que diseñamos un protocolo de purificación en el que empleamos 2 antibióticos de amplio espectro, como la gentamicina y la penicilina. A partir de sus presentaciones comerciales, se realizaron diluciones hasta alcanzar la concentración de 0,025 miligramos por mililitro de gentamicina y 3 miligramos por mililitro de penicilina. Estos antibióticos se colocaron en placas con medio agarizado y posteriormente se realizó una siembra por estriado del consorcio microalgas bacterias. La placa se colocó bajo iluminación por fotoperíodo y al cabo de 10 días se tomó una muestra para su observación al microscopio óptico y así evaluar su evolución. En total se realizaron 2 repiques a placas con antibiótico y un tercero a una placa sin antibióticos, a partir de la cual se prepararon los inóculos. Este protocolo de purificación fue presentado en el Congreso Internacional de Ingeniería Industrial COINI 2020. Ahora sí, continuando con el esquema de trabajo, luego de la reactivación de la muestra, se realizó la preparación de inóculos, cultivo, se tomaron alícuotas para el análisis de pigmento y para la medición de densidad óptica y elaboración de curvas de crecimiento. Posteriormente se realizó una cosecha para separar la microalga del medio de cultivo. Luego la biomasa microalgal fue secada para su preservación y cálculo de rendimiento por diferencia de pesada. En cuanto al análisis de pigmentos, se analizaron por pares muestras de cultivo de microalgas bajo fotoperíodo y luz continua con cada método de extracción seleccionado, solvente y ultrasonido. Los extractos obtenidos fueron luego saponificados para facilitar la identificación de los carotenoides y luego fueron secados para su preservación y cálculo de rendimiento por diferencia de pesada. Finalmente se caracterizaron mediante cromatografía en capa fina o TLC y se evaluó la capacidad antioxidante empleando el radical libre de PPH. Para el cultivo, a partir de un cultivo de microalgas axénico, se tomaron fracciones para inocular frascos conteniendo 30 mililitros de medio bbm. Esos frascos fueron colocados bajo la luz con fotoperíodo durante 2 días sin aireación y sin agitación mecánica. Posteriormente se emplearon para inocular matraces con un mayor volumen de medio bbm
y estos se colocaron en una estación de cultivo diseñada en una zona del laboratorio bajo su correspondiente sistema de iluminación. Todas estas etapas se realizaron en condiciones de esterilidad, trabajando en campana de flujo laminar y con material estéril. Posteriormente se realizó la cosecha mediante centrifugación empleando tubos Falcon de 50 mililitros y la biomasa precipitada se colocó en placas de Petri previamente taradas y se llevaron a un desecador al vacío para su secado y posterior cálculo de rendimiento. En cuanto a la extracción de pigmentos, inicialmente se prepararon 4 tubos Eppendorf en donde se concentraron 10 mililitros de cultivos de microalgas bajo fotoperíodo y luz continua eh, para analizar cada par con cada método de extracción seleccionado. Para la extracción con ultrasonido, se colocó en cada Eppendorf 1 mililitro de acetona y se colocó durante 10 minutos a 50 grados centígrados en un sonicador, con una potencia de ultrasonido de 70 watts. Luego se centrifugaron los tubos y se extrajo el pigmento sobrenadante. En total se realizaron 6 ciclos de extracción hasta que el sobrenadante fue incoloro, empleando así 6 mililitros de acetona. Para la extracción con solvente se colocaron los pellets de microalgas en tubos de ensayo con 10 mililitros de acetona y se dejaron macerar durante 24 horas. Una vez extraídos los pigmentos, se hizo una separación líquido-líquido para separar los pigmentos de los solventes polares. Posteriormente se realizó una saponificación para facilitar la identificación de las antófilas, puesto que en su estructura tienen oxígeno y pueden encontrarse de forma libre o esterificadas con ácidos grasos. Entonces, para facilitar la identificación mediante técnicas cromatográficas, se realizó esta saponificación, empleando una ampolla de decantación conteniendo 10 mililitros de agua destilada y éter de petróleo. Se observaron 2 fases claramente definidas, una superior de color amarillo y una inferior de color verde. La fase superior de color amarillo que contenía los carotenoides se colocó en cristalizadores previamente tarados y estos fueron llevados bajo campana para la evaporación del solvente y el secado de los mismos para su preservación y posterior cálculo de rendimiento. Los pigmentos patrones empleados se extrajeron a partir de las inflorescencias de Tagetes erecta y de cápsula comercial. Todas estas etapas se realizaron con baja iluminación y baja temperatura para evitar la descomposición del pigmento. Resultados y discusión. La cantidad de biomasa obtenida en ambas condiciones de cultivo se evaluó cuantitativamente por diferencia de peso seco en gramos y se expresó también en base a la productividad obtenida en 13 días. En los gráficos podemos observar que la biomasa obtenida a partir de microalgas bajo iluminación continua experimentó un crecimiento del 50% con respecto a las microalgas bajo fotoperíodo. Analizando la curva de crecimiento, vemos un crecimiento para las microalgas bajo iluminación continua, observamos un crecimiento acelerado y mayor con respecto a las microalgas bajo fotoperíodo. También podemos observar que tuvieron una fase exponencial hasta el día 8 e ingresaron a la fase estacionaria y a partir del día 15 comienza una etapa de declinación, productos de una disminución de los nutrientes, de síntesis de sustancias tóxicas y del solapamiento de las células, lo cual disminuye la eficiencia fotosintética y convierten a la luz en un factor limitante. En cambio, las microalgas bajo fotoperíodo tuvieron un crecimiento menos acelerado, pero una fase exponencial más prolongada, hasta el día 10, y una fase estacionaria hasta el día 15, a partir del cual experimentan una segunda fase exponencial, señal de disponibilidad de nutrientes, fuerza de cultivo y que las condiciones son óptimas para continuar con su crecimiento. Evaluación del polimorfismo. Estas imágenes fueron tomadas en distintas etapas del cultivo y podemos observar que las microalgas bajo fotoperíodo presentan una densidad celular menor a las microalgas bajo iluminación continua. Además, una morfología ovoide
alargadas, delgadas, en algunos casos completamente esféricas, y una coloración verde claro. En cambio, las microalgas bajo iluminación continua muestran mayor densidad, mayor relación superficie-volumen, por lo tanto pueden captar mucho más nutrientes y desarrollarse mejor. En algunos casos se han observado cenobios de hasta 4 células, y en cuanto a la pigmentación, se observa un color verde mucho más intenso, producto de la adaptación de la microalga frente a la mayor exposición lumínica, que la lleva a sintetizar mayor cantidad de pigmentos fotoprotectores. En las imágenes de la derecha son imágenes obtenidas a partir de microscopio electrónico. En ellas se puede apreciar mucho mejor la morfología de las microalgas, y un detalle interesante en el caso de las microalgas bajo iluminación continua es que a partir de un cultivo superior a las 2 semanas, las microalgas, como mecanismo de adaptación o de defensa a esta condición de estrés lumínico, sintetizan un polímero. Esto sería interesante analizarlo en otra investigación. En cuanto a la extracción de pigmentos, analizando por pares, luz continua, fotoperíodo extraídos con ultrasonido, vemos que la concentración de pigmentos fue mayor para las microalgas expuestas a iluminación continua. De la misma manera, analizando el par luz continua, fotoperíodo extraídos con solvente, la concentración de pigmentos de microalgas expuestas a iluminación continua presentaron una mayor concentración. Ahora, particularizando para el pigmento extraído de microalgas bajo fotoperíodo con ultrasonido, vemos que el valor es mucho menor con el resto de los pigmentos. Esto puede atribuirse a una menor calidad en la iluminación de ese cultivo o alguna falla durante la extracción y manipulación del pigmento que provocó su deterioro. Ese aumento en la concentración de pigmentos en las microalgas bajo iluminación continua se atribuye a un mecanismo de defensa de la microalga en donde sintetiza mayores pigmentos fotoprotectores. De esa manera evitar el daño fotooxidativo que cause la muerte de las células. Ahora, analizando los métodos de extracción, ambos fueron efectivos, permitieron la extracción de los pigmentos de las células, pero sí hay que resaltar la extracción con ultrasonido debido a que se empleó menor tiempo y menor cantidad de solvente. Perfil de carotenoides por cromatografía en capa fina. Los pigmentos fueron reflotados, resuspendidos con solvente y sembrados en una placa cromatográfica. El sistema de solventes empleado estaba compuesto por N-hexano, acetona y dietilamina, y luego de la corrida cromatográfica observamos las siguientes bandas. El orden de siembra fue pigmento extraído de la cápsula comercial, de Tagetes erecta, y los pigmentos extraídos de microalgas con solvente y con ultrasonido. Todas las muestras presentaron una banda común cercana al origen de siembra con un RF igual a 0,11. Analizando la bibliografía y teniendo en cuenta la polaridad de los componentes, podemos considerar que las bandas en número 4 corresponden a alfa y beta caroteno, 2 y 3 a feofitinas, y la 1 corresponde a luteína. ¿De qué manera confirmamos el pigmento? Mediante espectros obtenidos por UV visible. Los máximos de absorción de luteína se dan a 421, 445 y 475 nanómetros, y estos máximos se observaron tanto en el pigmento extraído de cápsula comercial, de Tagetes erecta y de los pigmentos extraídos de los distintos cultivos de microalga y con los distintos métodos de extracción. Podemos decir que los métodos de extracción empleados y la saponificación realizada permitieron la extracción del pigmento de interés a partir de las cepas Cnidesmus acutus. Ahora, analizando la actividad antioxidante, se utilizó una solución etanólica fresca de radical libre de EPPH que tiene una coloración violeta intenso y que se desvanece en zonas en donde existen componentes capaces de cederle un electrón. Esos componentes aparecen como manchas amarillas o manchas claras sobre un fondo violeta, denotando su actividad antioxidante. En estas placas
se sembraron como pigmentos estándares los obtenidos a partir de tajetes saponificados, y estos son pigmentos de microalgas extraídos con solvente y con ultrasonido. La concentración de estos pigmentos fue demasiado baja y de hecho es difícil la visualización porque es unas bandas muy débiles, pero una vez teñidas o cubiertas con la solución del radical de PPH, pueden observarse manchas blancas en los carriles de los pigmentos obtenidos a partir de microalgas, denotando así su actividad antioxidante. En base a los ensayos realizados y a los resultados obtenidos, se concluye lo siguiente. Se realizó exitosamente el cultivo y conservación de las cepas Cnidesmus acutus a escala de laboratorio empleando un sistema batch. Frente al desarrollo de consorcios microalgas bacterias, es posible obtener un cultivo axénico empleando un protocolo simple de purificación. Mediante la aplicación de luz continua, cuyos lúmenes no sobrepasen el límite de adaptación de la microalga, es posible favorecer el desarrollo de la biomasa microalgal y la producción de pigmentos carotenoides. Mediante el análisis cualitativo, se logró identificar la presencia de luteína en extractos de las cepas Cnidesmus acutus. La extracción convencional de pigmentos intracelulares es efectiva, pero el empleo de ultrasonido para la extracción permite obtener mayores rendimientos en menor tiempo y con menor volumen de solvente. Los pigmentos carotenoides obtenidos de la biomasa microalgal presentan actividad antioxidante detectable. De esta manera finaliza mi presentación. Les agradezco por su atención. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Jimena, por la presentación. Si querés podés sacar la presentación. Ay, no. Deja de compartir la pantalla, exacto. Ahí lo... ¿Lo saqué? No, sigue estando... Ay, no puedo sacarlo. ¿No? Ahí. Ahí está, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, le damos la palabra a Susana, Melina, no sé quién quiere comenzar para darte una devolución del trabajo. Bueno, si quieren comenzar o sí? yo. Bien. Bueno, Muchas gracias. Jimena, buenas tardes a todas, ya nos habíamos saludado, pero bueno, te quería decir que a mí me gustó mucho tu trabajo, fue muy interesante, lo veo con muchas aplicaciones, tiene muchas proyecciones, y en base a eso te quería preguntar si tenías planeado seguir estudiando con este tema e ir avanzando en estos estudios. Me gustaría, todavía no encontré la oportunidad de continuar. Hace muy poquito que me fui de Argentina, así que estoy como todavía buscando otras oportunidades, pero me gustaría, me parece un tema muy interesante, tiene muchas aplicaciones, así que sí, me gustaría continuar. Bueno, en base a eso, y yo te lo había comentado antes, me parece un tema que es muy lindo y que sería muy bueno si pudieran publicarlo. Para eso le haría falta algunos pequeños detalles, como por ejemplo el análisis estadístico, pero me parece que sería muy interesante publicarlo y dar acceso al mundo científico, que es a través de la publicación, para tener acceso por dos partes. Primero, para que la gente se entere de esto, que es muy interesante, y después para que, si es que tuvieses la oportunidad de seguir avanzando en este estudio. Así es, sí. Bueno, eso era lo que Muchas gracias. quería decir. Concluyo diciéndote que a mí me gustó mucho este estudio y te felicito tanto a vos como a tu directora María Laura Tereshchuk. Muchas gracias. Bien. Meli, ¿querés continuar, por favor? Bueno, sí. Bueno, primero, felicitaciones por la exposición. Estuvo bien organizada, digamos, fue visualmente agradable.
y bueno, fluía el tema, digamos, que era, bueno, que facilita la escucha, ¿no es cierto? Por ahí me es difícil, tengo varias preguntas sobre el trabajo, por ahí me es difícil, bueno, decirte más cosas. Me gustó también, al igual que Susana, el trabajo, y me resulta difícil, te digo, por ahí mencionarte todas las cosas positivas, como por ahí estoy pensando en las preguntas que quiero hacer. Pero bueno, también valorar la oportunidad que te dio tu directora de poder hacer un trabajo final, digamos, que tiene que ver tanto con tu carrera, ¿no? Porque Sí. es un trabajo biotecnológico bien orientado a la aplicación industrial, a la búsqueda, digamos, de nuevas fuentes de productos, en este caso un pigmento, que se sabe que tiene aplicación, que hay mercado, o sea, realmente me parece una muy buena oportunidad. Hay algunas cuestiones que sí te quiero, de algunas cosas que te quiero preguntar para evaluar, porque no estoy segura si comprendiste algunas cosas. Bien. Por un lado, digamos, apuntando a los métodos de extracción que has utilizado, ¿sí? Sí. Si vos tuvieras, suponte, tuvieras que evaluar otro microorganismo, ¿sí? No cenedesmos, puede ser otra clorofita, por ejemplo, ¿no? Para, para evaluar, digamos, si puede servir como potencial fuente también de otro pigmento. Puede ser, qué sé yo, astaxantina, que también tiene mucha, digamos, mucha difusión y mucha aplicación actualmente. Y tuvieras que recomendar vos a un colega qué método usar para poder observar si una condición de cultivo diferente, como por ejemplo la que vos usaste, en este caso la iluminancia, o sea, el estrés lumínico, mejora la producción del metabolito buscado, o sea, del pigmento buscado, ¿cuál de los dos métodos usarías o le recomendarías? Dependiendo de la cepa de estudio, del microorganismo de estudio, y también entendiendo cuáles son sus condiciones para vivir, porque los dos métodos, por ejemplo, pueden llegar a ser agresivos. El ultrasonido tiene tanto la temperatura como el solvente, la vibración, y el solvente en sí mismo también puede llegar a ser agresivo, y dependiendo, por ejemplo, la composición de la membrana, de la pared celular del microorganismo, o sea, evaluando esos factores, recomendar cuál de los dos métodos. En este caso, por ejemplo, el ultrasonido, al tener solvente y al tener también temperatura, facilitó la difusión del pigmento intracelular. Pero también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, al pigmento extraído de las microalgas bajo fotoperíodo con ultrasonido, se obtuvo una menor cantidad de ese pigmento, que podría atribuirse tanto o al método o a una falla en la calidad de iluminación. Podría ser que la temperatura empleada no sea la adecuada, que haya sobrepasado los niveles de adaptación, digamos, de la microalga o del pigmento, de la estabilidad del pigmento, y se haya descompuesto. Entonces, habría que tener como en consideración esos factores, pero recomendando uno de los métodos por una cuestión de tiempo o porque sea ecológico, ecológico entre comillas, utilizando menor cantidad de solvente o un solvente menos agresivo, recomendaría el ultrasonido. Está bien. Sí, a mí me pareció también que, o sea, el método incluyendo el ultrasonido, porque digamos ambos usan solvente claramente, te permitió ver la diferencia, al menos analizando la concentración de pluteína, la diferencia entre un tratamiento y el otro, digamos, un cultivo con fotoperíodo y un cultivo con estrés lumínico, porque, por ejemplo, el método de extracción con solventes, si pusieras de nuevo la tabla, esa la verías, al comparar, digamos, las concentraciones de luteína en fotoperíodo y ultrasonido, no ves diferencias, y sin embargo, cuando observas los cultivos, el color de los cultivos, por ejemplo, Sí. a simple vista, además del rendimiento de biomasa, que es notablemente mayor
con fotoperíodo, ¿no es cierto? O sea, entonces mi pregunta iba más dirigida hacia cuál método te permite visualizar la eficacia de ese tratamiento con estrés que le estás dando al microorganismo. ¿Me explico? Yo coincido con vos que es el que incluye ultrasonido, pero quizás por por observaciones distintas, digamos. Pero sí entiendo que también el método depende del microorganismo a tratarse. Sí. Claro. Después, no sé si en tajetes, por ejemplo, ¿con qué método se usa para extraer tajetes comercialmente? También se extrae con solventes. En este caso, la extracción también fue con solvente y fue macerado durante 24 horas. Se utilizó un mortero y se dejó macerado con acetón, con 40 mililitros de acetona, y luego se filtró. Esa fue la extracción que hicimos. Sí, yo me refiero a la que se hace, digamos, comercial, o sea, para la obtención comercial de la luteína, digamos. ¿Tenés idea También de...? con solvente. Con Solvente, solvente, sí. Y no usan ultrasonido. Bueno, sí, sería un método. Lo que pasa es que escalar con ultrasonido también puede llegar a ser complejo, considerando niveles industriales. Claro, y además, ¿qué otro aspecto, digamos, es determinante a la hora de considerar la aplicación industrial? El costo. El costo, exactamente, el costo. Y después yo había notado, por ejemplo, que en la introducción vos mencionabas que en general con microalgas se vio, o sea, por antecedentes, ¿no es cierto?, de estudio, se vio que se obtienen órdenes de rendimiento de entre 340 y 760 miligramos por 100 gramos de, Peso seco. entiendo, de peso seco de biomasa, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ahí me estaría faltando la gráfica de rendimiento en base al peso seco, digamos, porque cuando quiero comparar, por ejemplo, si yo te pregunto, este microorganismo, o sea, ya se hicieron trabajos, digamos, utilizando microorganismos, microalgas, digamos, para la obtención de pigmento. Si vos lo quisieras comparar, por ejemplo, a esta especie con otra, ¿entendés? No, es visual, Generalmente sí. digamos, el dato de concentración o productividad, bueno, el de productividad puede ser útil, por supuesto que sí, comparando productividad, digamos, pero al comparar rendimiento, ahí te está faltando te faltó ese dato. Claro, para poder discutir, por ejemplo, digamos, la fuente de luteína con otra, por ejemplo, ¿sí? Con otra fuente también microalgal, me refiero. Claro, sí. Sí. Eso es lo que encontré, y después, bueno, no, eso en general, qué sé yo, por ejemplo, algunos aspectos técnicos en la presentación, la TLC, por ejemplo, siempre se presenta con escala. Yo creo que cuando te hice la devolución, te pedí que pusiera la escala. Pusieron escala. las reglas, sí. Cuando uno habla de RF, tiene que visualizar, digamos, de qué está hablando. Bueno, pues son detalles, digamos, o por ejemplo, que a las curvas de crecimiento le podrías haber hecho una desviación estándar, porque vos, digamos, hiciste un N3, creo, me dijiste. Entonces, ahí, bueno, esos son detalles que te los quiero indicar porque generalmente se presentan de esa manera, digamos, con una desviación. Sí. Pero en general, la verdad que es interesante. Lo de la actividad antioxidante sería bueno que a futuro se la ponga a punto, digamos, para poder realmente evaluar la capacidad. Yo entiendo que, digamos, la parte experimental tiene sus límites de tiempo también, sobre todo, qué sé yo, no quedó cabalmente demostrada. O sea, sí se puede ver que existe luteína indirectamente, digamos, se puede ver en la TLC la presencia de luteína de origen microalgal, sobre todo en la proveniente de cultivos con estrés lumínico. Sí. Pero bueno, no se ve, digamos, la actividad antioxidante, no se visualiza, se digamos, aunque sí la de los patrones, digamos. Entonces eso, digamos, queda claro, o sea, sí se sabe, digamos, que la luteína tiene actividad antioxidante, o sea, anti-DPPH, y se sabe ahora que tus extractos tienen luteína, digamos. Entonces, con eso cubrís, digamos,
bueno, qué sé yo, la prueba por ahí, que es cierto, hay veces que hay que repetir para poder obtener una TLC para mejorar la calidad evidente. Mm, Sí, sí. sí, sí. Y bueno, no, creo que eso nomás, y bueno, y felicitarlas a la tesista y a la directora por el trabajo, porque me parece muy, muy enriquecedor, muy útil, y bueno, que sigan adelante, ya sea que te dediques a este tema o no, me parece una muy buena experiencia, y hacen falta trabajos así. Bueno, Así muchas que bueno, gracias. felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, Jimena, a ver, por mi parte también felicitarte, me pareció que la exposición estuvo muy buena, fue muy clara, muy precisa, en donde, bueno, manifestaste de cierto modo, digamos, todo lo que aprendiste durante este proceso, ¿sí? Así que felicitarte a vos, Jimena, y a tu directora por el acompañamiento que sin duda has tenido. Muchas Eh, gracias. bueno, yo un poco te quiero preguntar, bueno, algunos aspectos sobre lo que ha sido en realidad el proceso de tu aprendizaje realizando esta tesina. En primera parte, digamos, por un lado, ¿qué considerás o cuáles considerás consideras que han sido las fortalezas y las debilidades que has encontrado durante este camino recorrido? Porque de repente, digamos, me imagino que te debes haber topado con situaciones difíciles de afrontar y con otras situaciones que han sido más sencillas. Así que bueno, ¿qué considerás vos eh, que has tenido como fortaleza y como debilidad en este proceso? Sin dudas tuve ambas, porque nos tocó, bueno, justo en época de pandemia, entonces encontrarnos con laboratorio cerrado y tiempos que avanzaban, pero encontrar fortaleza, por ejemplo, claramente desde el día que entré al laboratorio hasta que me fui, hubo un crecimiento. Lo más difícil fue encontrarme en el laboratorio, poder tomar decisiones, poder hacer cosas por mí misma, porque uno cuando es estudiante va al laboratorio y tiene las cosas resueltas. Y poder hacerlo ahora solo y desde el principio y pasar diferentes frustraciones, que a veces un ensayo sale bien en la primera y después no sale más, o sale bien y después no. Entonces, todas esas cosas fueron parte del aprendizaje. Por suerte, bueno, me tocó un ambiente muy bueno para trabajar, de mucho compañerismo, así que sí, para mí fue un gran aprendizaje en varios aspectos, tanto personal como profesional. Muy bien, y en base al plan de trabajo original, con el plan que te topaste, vos de repente tenías un plan que tenías que cumplir, aprendiste de ese plan, que en el transcurso uno a veces va tomando distintos rumbos, acorde a cómo van dando los resultados. En base a los resultados que obtuviste, también tienen ustedes proyecciones que han manifestado, digamos, en el manuscrito. Entonces, Sí. Estas proyecciones se han dado de repente debido a qué, o sea, ¿qué ha motivado a que se generen esas proyecciones? Las dudas que van surgiendo durante el trabajo, o sea, por ejemplo, planteamos estudiar otros tipos de estrés, otras variables, otros tipos de medio de cultivo, porque todo esto va despertando una curiosidad. A mí me interesa saber, por ejemplo, qué pasaría si lo ponemos en un estrés lumínico y nutricional, qué pasaría si cambiamos, no sé, otra variable, no la temperatura, o utilizar, no sé, otro tipo de condición, otro tipo de luz. Todo va despertando curiosidad. Es como que a medida que se iba resolviendo el trabajo, decíamos, bueno, ¿y qué pasaría si tal cosa? Pero ya no entraba dentro del plan o no estaba dentro de los objetivos. Entonces, resulta interesante poder saber eso. Me gustaría, por ejemplo, ver cuál es el comportamiento de la microalga en un efluente. ¿Qué podríamos aprovechar de eso? ¿Qué cambios podría tener
en la célula, si es el pigmento que produce o qué producto de interés podemos sacar de eso. Sobre todo me interesa la parte ambiental, o sea que si lo podría aplicar a eso, pero bueno, a medida que se fue dando el trabajo fueron surgiendo curiosidades. Perfecto. Yo coincido fuertemente con que el trabajo tiene un gran aporte desde el punto de vista biotecnológico y es, como te dijo Melina, una gran oportunidad para explorarlo en profundidad y que pueda tener resultados muy aplicables. Así Sí. que en ese sentido, bueno, está muy bueno. Yo voy a hacer una pregunta de curiosidad también de acuerdo a lo que vos ibas contando. Vos mostrabas que digamos, debido al estrés lumínico también, se formaba cuando habías hecho la microscopía electrónica, mostrabas que se formaba un polímero. Sí. Y deducías o decías que ese polímero es debido al estrés lumínico que sufría la microalga. ¿Hay reportes sobre eso? ¿Eso, digamos, tiene alguna implicancia? ¿O cómo están seguros de que se forma debido a esa situación de estrés? Bien, en trabajos anteriores y en experiencias de laboratorio, en otras investigaciones del laboratorio de química orgánica, se observaba, por ejemplo, y yo también lo vi, que las microalgas empiezan como a sedimentar o a formar como un aglomerado, que lo vimos inclusive en el microscopio óptico y que no estábamos seguros de qué se trataba, si era restos de agar o si la microalga lo estaba formando. Entonces, luego lo confirmamos con la microscopía electrónica. Reportes de esto seguramente existen porque la cepa, o sea, las especies de género Cenedesmus presentan cambios morfológicos y se observó en esta, por ejemplo, a partir de, no sé, 20 días de cultivo o un poco más, o sea, cultivos ya maduros, que sucede este comportamiento que precipitan, que se aglomeran. Entonces lo tomamos como una adaptación de la microalga frente a esa condición de estrés. Se agrupan, hay otras imágenes en donde están lisadas bueno, y están cubiertas de este polímero. Por eso decía que es interesante poder estudiar más en profundidad ese comportamiento. Exacto, está muy bien. Bueno, perfecto. Por mi parte no tengo más preguntas. Sí, sí, sí. ¿Puedo agregar María. algo? Sí, sí, hay varios reportes acerca de los exopolisacáridos, sobre todo del género Cenedesmus, solo que han sido reportados no en estas condiciones, sino en condiciones de tratamiento de efluentes, por ejemplo, en donde comienzan a producir este tipo de biofilm y las microalgas se consorcian. Nosotros también tenemos una línea de tratamiento de efluentes, y ahí sí hay un consorcio de microalgas, microorganismos bacteria tipo Bacillus, y sí, hay una formación de un profuso exopolisacárido que es característico de la cepa. No hemos estudiado en profundidad a nivel químico, pero sí la micrografía electrónica es clara en el tipo de polímero del que se trata, y inmediatamente la cepa que encuentra alguna cuestión extraña en su crecimiento, comienza a elaborar este exopolisacárido y de una manera en la que prácticamente quedan cubiertas como una red de protección, ¿sí? Entonces, bueno, por supuesto que sería interesante, creo que lo he puesto de alguna manera en las proyecciones, para estudiar exactamente el polisacárido. Hemos tenido varios problemas de equipamiento. Nuestro espectrofotómetro no anduvo durante 6 meses. Y aparte, el microscopio electrónico de barrido también se rompió. Entonces, esas cosas técnicas nos llevaron a nosotros también a ir, bueno, sobre la marcha, cambiando, sin que se deje de cumplir ninguno de los objetivos que nosotros habíamos planteado en el plan. Hubiera sido muy bueno hacerlo en profundidad, pero tuvimos estos 2 años de pandemia que realmente hicieron estragos. Por suerte pudimos completar todos los objetivos y con Jimena ya fuera del país, digamos.
Así que, bueno, eso. Yo quería agregar que el esfuerzo de ella, entre tantas cosas, en la universidad, que no es lo mismo que trabajar en CONICET, nos ha llevado también a limitar algunas experiencias y algunos resultados. Sí, no, es súper entendible, sobre todo por estos últimos años pasados, así que sí, justamente por eso, y conversando con Jimena un poco a eso apuntaba mi pregunta sobre las fortalezas y debilidades, no solo del plan y del proyecto en sí, sino toda la situación vivida que ha llevado un poco a ir modificando sobre la marcha todo. Sí, yo quería, bueno, sugerir algo, digamos. Yo pensaba cuando veía el polisacárido fuera de la microalga, yo en realidad cuando pensaba en el estrés lumínico y en esas microalgas expuestas constantemente a la luz, en la cantidad de hidratos de carbono que estarían produciendo porque no pueden evitar producirlo, y parece lógico como mecanismo de defensa, porque cuando la concentración de hidratos de carbono llega a cierto límite, los autótrofos comienzan a sintetizar los polímeros y dentro de la microalga no hay mucho lugar, ¿no es cierto? Así que sí, probablemente sea interesante, y también sea interesante como sugerencia, te digo, por cosas que he leído, cuando se someten a estos microorganismos a estrés lumínico, es interesante analizar no solo la composición del polisacárido, sino también la composición del medio de cultivo, porque no solamente exocitan el polímero, hay veces que exocitan otros metabolitos, que pueden ser bioactivos, por ejemplo. Es muy interesante eso, o sea, muchas veces uno, bueno, la filtra, o sea, la centrifuga, la separa y recién analiza, hace la disrupción y analiza todo lo que estaba dentro, ¿no es cierto? Pero yo he leído, y es interesante sobre todo cuando son sometidas a estrés lumínico, porque hay sustancias que no pueden evitar sintetizar al tener los fotosistemas activos, digamos. Entonces empieza, y al aumento de concentración intracelular, para que sea viable, digamos, para que se mantenga la homeostasis, tiene que salir de alguna manera. Y al parecer también exocitan, no sé, no en todas las especies estará determinado en qué forma, digamos, o sea, a través de qué mecanismo, pero sí es interesante a veces analizar también clean up de por medio, ¿no es cierto?, porque hay muchas sales, la composición del sobrenadante de cultivo. Sí, uno lo descarta y ahí hay cosas útiles. Eso, bueno, como ustedes vienen haciendo estrés lumínico, te lo dejo ahí porque he leído, o sea, buscando otras cosas, he leído algunos trabajos y donde se encuentran metabolitos bioactivos a partir en el medio de cultivo. Y eso, desde el punto de vista biotecnológico, representa un ahorro, digamos, interesante, ¿me entendés? Porque si no tenés que hacer disrupción celular, abaratás costos, digamos. Entonces, así que bueno, por eso lo quería dejar. A la sugerencia para las próximas líneas. Así que, bueno, muchas gracias. No, por favor. Bueno, muchas gracias. Entonces, yo les voy a poner un ratito a Jimena y a María Laura en sala de espera. Voy a detener la grabación. Y ahora sí. Comparto. Y vamos a leer entonces el acta de examen de trabajo final. En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a los 29 días del mes de abril del año 2022, se constituye el jurado integrado por las doctoras Susana Beatriz Sicín, Melina Aracelis Garidia y Natalia Cecilia Aviv, designados por resolución número 5 del 2021 del Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. Se procedió a evaluar el trabajo final para obtener el título de licenciada en biotecnología presentado por la alumna señorita María Jimena Rearte, libreta universitaria 24.659, titulado Obtención de luteína a partir de biomasa microalgar, realizado bajo la dirección de la doctora María Laura Tereschuk. El jurado interviniente, luego de evaluar el manuscrito, la exposición oral y la entrevista, resuelve aprobar el trabajo final presentado con la calificación de 9. Así que muchas felicidades
Jimena. Muchas gracias. Muchas Felicitaciones. Y, Muchas gracias. bueno, y te deseamos un éxito profesional en lo que te Muchas dejes. gracias. Éxitos. Gracias. Y felicitaciones también para toda tu familia. Muchas gracias. Seguramente están ahí. Están expectantes porque no me pudieron ver por YouTube, así Claro, que... sí. Yo ahora Claro. en un momentito que descargue y demás te lo mando el video, si no hacemos que el doctor Aybar, yo te voy a avisar de una manera u otra, o que lo suba al canal de YouTube, o bien te lo estaremos enviando para que lo puedas compartir. Bien, bueno. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias. Muchas gracias, María por la Laura. predisposición de Jimena, Susana, de Melina, Melina, Susana y María Laura en estar aquí ahora. Muchas gracias. No, por favor. Gracias. Un gusto. Muchas gracias, que tengan buenas tardes. Anden muy bien. Hasta luego. Hasta luego.